Bueno, ya estamos en nuestra programación especial de esta mañana con distintas personalidades, con distintos representantes del ámbito político, gente de la ciudadanía, de la sociedad civil que también se ha expresado, como lo hizo doña Natalia Versalovich, que le tocó vivir el 11 de septiembre en Osorno, doña Nancy Plasencia, que le correspondió vivir la jornada de hace 50 años atrás en Concepción. Y ahora vamos a tomar contacto en este momento para conocer una visión más internacional respecto al rol que jugó la Unidad Popular el 11 de septiembre. Tenemos comunicación por Zoom, entiendo, con don Erix Bigliones. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escucha bien? Sí, le escuchamos fuerte y claro. Cuéntenos de usted un poco de su trayectoria, de su labor como profesional, un poco para tener el contexto y después entrar ya en materia, ¿le parece? Y junto con darle las gracias también por estar con nosotros esta mañana en este medio que es tan escuchado en la región de Magallanes como es Polar Comunicaciones. Bueno, primero que nada, un gusto por la invitación, realmente interesantísimo el tema que vamos a tocar hoy. Bueno, mi nombre es Eneas Biglione y soy el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de los Estados Unidos, que es un think tank que estudia, digamos, políticas públicas latinoamericanas y bueno, tenemos como misión la difusión de la libertad económica y la libertad política, digamos, en la región. Y también dentro de lo que sería la comunidad de latinoamericanos en los Estados Unidos, ¿verdad? Así que bueno, un poco ese es el perfil que tengo como analista internacional y bueno, la verdad que muy entusiasmado con la entrevista del día de hoy. Para entrar en materia y tomando en cuenta de su experiencia como analista internacional, a la luz de los 50 años que han pasado y se están conmemorando hoy día, que ha significado también el desarrollo de varios hitos importantes que ha establecido tanto el gobierno como distintas otras colectividades, a la luz de los hechos que tienen que ver con la proyección, con la mirada, con la óptica que hay a nivel internacional, ¿cómo cree usted que nos está mirando el mundo hoy, en este día, a nuestro país, a Chile? Bueno, considero que es muy importante tener en cuenta, digamos, qué fue realmente lo que pasó. Yo creo que hay muchísimo revisionismo histórico. Por supuesto. Y en ese aspecto, digamos, es importante rescatar, digamos, cuáles fueron las situaciones en las que se dieron los acontecimientos, ¿verdad? En ese momento. Y si realmente era necesario lo que pasó o no. Es decir, si eso cambió el futuro del chileno, del ciudadano de a pie, ¿verdad? En ese aspecto, digamos, hay experiencias similares en todo el continente latinoamericano, digamos, en todo el continente americano, perdón, la región latinoamericana. Y bueno, creo yo que hay que tener en cuenta, digamos, usted sabe perfectamente que es muy difícil que los jóvenes hoy lo entiendan sin entender el contexto mundial de ese momento, ¿verdad? El mundo, digamos, vivía en un momento en el cual básicamente había una guerra fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y los Estados Unidos. Básicamente la Unión Soviética impulsaba un modelo económico comunista, básicamente, y en cambio los Estados Unidos un modelo económico de promercado, básicamente, y Cuba, la isla, lo que antes en su momento era lo que se llamó la perla de las Antillas, y luego de la Revolución Cubana se convirtió en un desastre, digamos, para los derechos humanos, para la economía, digamos, del pueblo cubano. En ese momento fungía como satélite de la Unión Soviética y estaba impulsando gobiernos, digamos, y grupos terroristas a lo largo de toda la región latinoamericana. Eso es una realidad importante a recordar, ¿verdad? Y específicamente en Chile fue precisamente Salvador Allende quien le abrió las puertas al comunismo cubano, ¿no? Con consecuencias que, sobre todo en lo económico, digamos, pusieron a los chilenos al filo de un desastre realmente muy importante, ¿no? Una situación que, digamos, teniendo en cuenta el mundo de hoy, podría ser equiparable a la que vive el pueblo venezolano, básicamente. O sea, digamos, era bastante difícil entender la propuesta de un presidente como Allende, que afirmaba no ser el presidente de todos los chilenos, ¿no? Cada vez que tenía oportunidad en los medios lo repetía. Y lamentablemente ese revisionismo histórico, del cual es víctima, digamos, una amplia mayoría de países en Latinoamérica, es mucho más impulsivo que racional y le repite a las generaciones de jóvenes
nuestros países, en este caso el caso de los jóvenes chilenos, que el final de Allende fue un final salvaje, fue un final en el que hubo un golpe de Estado violento, ¿no? Tremendo. Se les dice que la causa, digamos, de este quiebre institucional fue precisamente la intervención de los Estados Unidos, y el punto es recordar, digamos, la situación que se vivía en ese momento. O sea, Chile literalmente era un territorio que estaba tomado por cubanos y soviéticos, digamos, a personas que la administración de Allende le rendía ciertamente pleitesía, ¿verdad? Ahora, cuando uno escucha las voces del sector castrense, ¿no? Los militares de esa época, ellos explican que actuaron de acuerdo a la Constitución y en defensa precisamente del pueblo chileno, ¿no? Hay un mito que dice que se hizo en favor de los ricos en Chile. La realidad es que los que se beneficiaron de no llegar a una guerra civil, que era lo que estaba a punto de ocurrir, y se beneficiaron de no llegar a una cubanización de Chile, fue precisamente el ciudadano a pie. Esa es la verdad, digamos, en Chile, básicamente. Ahora, la situación... Don Eneas, claro, para hacer un punto de inflexión, de acuerdo a lo que usted señala también desde la perspectiva de revisionismo histórico, poniendo en contexto esa fecha, el año 1973, también había un hito importante que se destacaba en el mundo también, independiente de lo que finalmente termina ocurriendo, que es este golpe cívico-militar, que con anterioridad, con el avenimiento de la presentación del presidente, del candidato en aquel entonces, Salvador Allende, que ya había hecho otros intentos anteriores de llegar al poder, de llegar a la presidencia. Lo ocurre esto en el año 1970. Se hablaba también de la vía chilena al socialismo como un elemento distintivo, como un elemento diferente, como una experiencia que también se miraba con mucha atención, con mucha expectación desde lo internacional, porque pasaba Chile a constituirse en ese momento en el único país en el mundo en que llegaba al socialismo por una vía que no fuera la armada, que no fuera a través de la violencia, y ese experimento de algún modo también suscitó un interés internacional, más allá de lo que ocurrió con la intervención de Estados Unidos, que sin duda tuvo mucha injerencia también en la llegada del golpe militar. Pero ¿cómo, desde el punto de vista del análisis internacional, cree usted que esta vía chilena al socialismo fue abruptamente interrumpida, que pudo haber sido una experiencia que pudo haberse prolongado en el tiempo, y qué proyecciones pudo haber tenido? Bueno, digamos, no hace falta ir mucho adelante en la historia, ¿no? Fíjese, digamos, los ejes programáticos de lo que estaba haciendo Allende, ¿no? Él hablaba de dictadura del proletariado, hablaba de la supresión de las clases sociales, hablaba de abolir la propiedad privada, ¿no? Y esas eran como las tres propuestas, digamos, que él ya estaba poniendo en práctica, ¿no? El punto fundamental es tener en cuenta, digamos, que lo que ya estaba proponiendo, en primer lugar, era inconstitucional. Eso es fundamental, ¿no? O sea, ya violaba la Carta Magna de Chile, esa es la realidad. Después, lo que planteaba en términos prácticos eran, por ejemplo, la nacionalización, digamos, de los principales recursos económicos de Chile, ¿no? Que eran obviamente los recursos minerales, el cobre, el salitre, el carbón, el hierro, la expansión del área de propiedad social, ¿no? A través de la expropiación de las grandes empresas, la intensificación de la reforma agraria, la nacionalización del sistema bancario, el control estatal de las principales empresas, digamos, que distribuían cosas, tanto mayoristas como minoristas en Chile, ¿no? Lo que quiero decir es que no es que estaba a punto de dar comienzo una era distinta donde se podía llegar a testear. Digamos, los resultados ya estaban a la vista. Por ejemplo, el gasto público, que en el año 70, en 1970, era del 26% del PBI en Chile, pasó a ser del 44% del PBI ya en el año 1973. El tema del déficit fiscal, ¿no? La diferencia entre los ingresos y los egresos del gobierno, pasó del 2,1%, o sea, un número perfectamente razonable en el año 70, a un 24,7%, o sea, se multiplicó por más de 10 veces en el año 1973. Y todo ese déficit fiscal, lamentablemente, fue financiado con emisión monetaria, y bueno, y eso llevó a una inflación a niveles récord, ¿no? El panorama ya era desolador en el momento en el que, digamos, se interrumpe el gobierno de Allende. Había, digamos, unos 3.000 bienes y servicios que tenían precios controlados. Había 13 tipos de cambio
oficial en relación, digamos, con el dólar norteamericano, ¿no? Aparte había un spread, es decir, la diferencia, digamos, entre la cotización más baja y la más alta, gigante, ¿no? La cotización más barata era 25 pesos chilenos a $1, y la cotización más alta era 1.325 pesos chilenos a $1. Ese spread, digamos, cuanto más grande es, más destruye, digamos, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de tener una empresa viable, digamos, ¿no? Porque al destruir los precios relativos, la gente no sabe en ningún momento, digamos, si está ganando, si está perdiendo dinero, y se le complica muchísimo hacer cálculo económico. Precisamente la cantidad de precios controlados, ¿no?, por así decirlo, regulados, había creado, digamos, mercados negros en todas partes, ¿no? Cuando la gente puede vender un producto a un precio máximo y ese precio máximo ni siquiera le resulta rentable, lo que hacen es ese producto lo vende por debajo de la mesa, digamos. Lo único que los chilenos en ese año, digamos, en el 73, estaban comprando a precio realmente oficial era el pan. Pero la carne, por ejemplo, se deben acordar, las personas que usted dice que están presentes y que vivieron la situación, la carne costaba en el mercado negro 6 veces más que en el mercado oficial, y el pollo costaba 5 veces más. Muchas veces hemos visto en los últimos años a Chávez primero y después a Maduro diciendo exprópiese, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo, precisamente expropiando, interviniendo el 95% de las industrias chilenas en ese momento, ¿no? Y eso hizo que pasaran a dar pérdida, y ¿quiénes pagaban la pérdida? El pueblo chileno, básicamente, los contribuyentes. La tasa de inflación fue más o menos durante el gobierno de Allende entre el 400 y el 1000% anual, una cosa completamente, digamos, insostenible. Entonces, digamos, más allá de toda consideración ideológica, derecha o izquierda, yo en lo personal soy liberal clásico, digamos, es decir, soy antiestatista, pero más allá de toda consideración ideológica, yo creo que es muy importante entender que los gobiernos deben brindarle soluciones a la gente, ¿verdad? Y lo que se había perdido era precisamente se había desconectado, digamos, el sector de la gente, los políticos en ese momento, y el pueblo chileno, que cada vez, digamos, tenía que hacer más colas en las calles para conseguir productos que estaban completamente desabastecidos. Había, digamos, lamentablemente había mucha gente que no acompañaba esas propuestas de reforma inconstitucionales, digamos, de Allende, y bueno, por ende había, digamos, paros generales, había, digamos, una situación en la cual ya no era una cuestión ideológica, sino era una cuestión básicamente de hambre, ¿no? Cosa que está pasando hoy en día, curiosamente, digamos, en muchos otros países, como por ejemplo Argentina, ¿verdad? Así que bueno, sí, era un experimento que debe haber tenido en ese momento la gente que era pro-soviética, digamos, mucha ilusión, muchas expectativas, pero que lamentablemente no estaba entregando resultados. Y no fue tampoco, rescatando una vez más la memoria histórica chilena, digamos, no fue tampoco que de la noche a la mañana fue depuesto del poder, sino que realmente hubo muchísimas advertencias de embajadas extranjeras, Allende, diciéndole, mirá, en la calle la gente no está contenta, los militares tampoco, digamos, aceptan esa propuesta marxista que tienen ustedes, y bueno, y nunca los oyeron hasta que finalmente, bueno, con el apoyo del Congreso de la Nación y siguiendo precisamente, digamos, el mecanismo que establece la Constitución chilena de esa época, digamos, básicamente se terminó con su gobierno. Ahora, algo que sí realmente podemos, en el resto del mundo, en el resto de la región latinoamericana, admirar, es precisamente el eje, digamos, de reformas económicas que se implementaron en Chile. Lo que mucha gente muchas veces llama el famoso milagro económico chileno, que de milagro no tiene nada, sino que realmente fue un pool, digamos, de propuestas de reforma muy razonable, que se fueron implementando en distintas generaciones, ¿no? Que precisamente tenían que ver con unificar el tipo de cambio, limitar el control de precios solamente a muy pocos bienes, si no me equivoco eran 6 bienes y servicios que se les mantuvo el control de precios por un tiempito, la apertura de Chile al comercio internacional, ¿no?, que estaba completamente cerrado, como lo era la Unión Soviética en ese momento, las reformas tributarias, es decir, bajar el nivel de impuestos, digamos, a un porcentaje, digamos, razonable.
destruir la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, básicamente tiene que ver con dejar de emitir para pagar gasto público. Se la llevó de entre el 400 y el 1000% al 20-40% mensual rápidamente. Después hubo una segunda generación de reformas de manos de estos Chicago Boys, que realmente fueron interesantísimos lo que hicieron, ¿no? Son estos jóvenes que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago bajo el ala de este hombre Harberger, ¿no? Este economista tan importante de allá. Se desreguló en la segunda generación de reformas, se desreguló el mercado laboral, se hizo la famosa reforma del seguro social, ¿no? Se crearon las AFP privadas que después inspirarían proyectos similares en otros países de América Latina. Se implementó un arancel único. Eso fue realmente muy interesante, porque la amplia mayoría de los países del mundo que tratan de abrirse al mundo en la exportación de sus productos y la importación de productos extranjeros, normalmente se hace a través de un acuerdo bilateral, ¿verdad? En el caso de Chile fue interesantísimo, porque lo que dijeron es Chile está abierto a partir de mañana al mundo, y todos los productos que ingresen van a tener un 10% de arancel. Y bueno, precisamente y un arancel especial para aquellos países donde sí Chile ya tenía un tratado de libre comercio, precisamente que se mantuvo en el 2%, con lo cual se puede hablar de una apertura unilateral de Chile al mundo. Eso realmente es súper interesante, porque resultó siendo un éxito. Y finalmente, bueno, se terminaron obviamente las intervenciones y se vendieron aquellas empresas que habían sido expropiadas, ¿no? Y yo creo que la gran prueba, digamos, de que esto fue un éxito es que precisamente una vez que ya Pinochet ya no estaba más en el poder y precisamente gobernó la Concertación, hay miles, digamos, de entrevistas y notas en los medios de Chile y del mundo, donde precisamente los representantes políticos de la Concertación básicamente rescatan que las medidas que ellos implementaron, digamos, el 99% de las medidas creadas, digamos, de alguna manera diseñadas por los Chicago Boys, se mantuvieron, ¿no? Incluso este profesor, Arnold Harberger, que comenté yo, que es el que llevó a los muchachos chilenos estos destacados a estudiar en la Universidad de Chicago, Harberger dijo acerca de Ricardo Lagos, que realmente, felicitándolo, que cuando terminó su presidencia tenía una aprobación de los chilenos del 70%, ¿no? Y cada palabra, digamos, según Harberger, cada palabra que dijo Lagos cuando se fue, podría haber sido dicho, digamos, por cualquier profesor de la Universidad de Chicago de su época. Perfecto. Realmente, don Elías, estamos en el tiempo, ha sido absolutamente valioso su aporte, el análisis que nos ha hecho de alto nivel, que nos ha ayudado mucho a entender este fenómeno también que tiene que ver justamente con la mirada internacional que hay, con los alcances que tuvo también los efectos del gobierno de la Unidad Popular y la irrupción después de la intervención militar en el golpe de Estado. Así es que le agradecemos mucho. Usted se define como liberal, nos dijo también antiestatista. Tendremos la posibilidad más adelante de poder contactarnos de nuevo con usted. Así que un gran abrazo y muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias, un gran gusto y a la orden para otras intervenciones, ¿eh? Hasta luego. Muy gentil, muchas gracias. Que tenga un buen día. ¿Ya tenemos la próxima comunicación? ¿Sí? Cuando son las 11 de la mañana con 2 minutos, nuestra programación es especial. Estamos a través de la televisión, la radio, la señal online. Es Polar Comunicaciones, que está desarrollando una programación especial hoy día de análisis, de conversación, vivencial también, para quienes les tocó vivir, como ya teníamos delante algunos testimonios de algunas personas, mujeres que estaban desarrollando sus estudios universitarios, cuando sorprende este golpe cívico-militar hace 50 años atrás. Y en este momento tenemos el agrado de presentarles a quien es doctora en Derecho, ¿no? Tenemos a Carmen Domínguez Hidalgo. Ella es profesora titular, miembro del claustro académico, Departamento de Derecho Privado. ¿Sí? No, ahí hay un error. No, pero Carmen Domínguez Espinosa, soy abogado, máster en Derecho, soy miembro del Tribunal Supremo, también del Partido Republicano. Ah, sí. Perfecto. ¿Y su nombre me dice es para cotejar acá? Carmen Domínguez Espinosa. Doña Carmen Domínguez Espinosa, del Partido Republicano.
Sí, así es. Sí. Bueno, cuéntanos un poco de usted, pues. Primero la saludamos y le damos las gracias por la amabilidad que tiene de poder conversar con nosotros, de poder ser parte de este staff de profesionales, de gente del mundo político. ¿Cómo llega usted al mundo de la política? ¿Cuál es su trayectoria académica también, doña Carmen? Por favor, cuéntanos. A ver, yo creo que siempre tuve interés en el mundo político desde muy pequeña. Mi padre le gustaba siempre también. Y quizás eso hizo siempre tener un interés en poder informarme, en poder hacerme una opinión, y además con una vocación, creo, en el sentido del tema social. Siempre me llamó la atención el poder trabajar con personas que tenían problemas, y eso que me llevó a estudiar Derecho. Fui siempre bastante admiradora de Jaime Guzmán. Trabajé muchos años en la Universidad de los Andes, justamente formando la clínica jurídica de la Universidad de los Andes, que estaba destinada a poder ayudar a aquellas personas y resolver los casos jurídicos que tienen personas que tienen necesidad. Así que eso ha sido, por un lado, además el tema académico, que me he dedicado también a los temas de compliance, que ahora están bastante de moda con la nueva ley de responsabilidad penal de las empresas que acaba de salir ahora en agosto. Así que, bueno, yo sí fui parte de la UDI de niña, digamos, desde antes como premilitante. Posteriormente soy del grupo que abandona la UDI junto con José Antonio Cast el año 2016, y de ahí decidimos formar un camino propio que fue a través de Acción Republicana, también soy parte del directorio, y después con el tiempo nos dimos cuenta de la necesidad de poder generar una nueva instancia, un partido político, y ahí se formó el Partido Republicano. Eso sería más o menos. Perfecto. Y estoy también siempre los días miércoles y algunos martes en Nacional Libertario junto con Johannes Reiser en el canal de YouTube. Perfecto. Antes de entrar al tema que nos convoca, que tiene que ver con los 50 años del golpe cívico-militar, hay un hecho coyuntural que ha llamado la atención también, que más allá, de las posturas y del pensamiento, de la línea política que puede tener cada una de las personas que nos está viendo y nos está escuchando, es un hecho bastante repudiable que aconteció en las últimas horas y que tiene que ver con unos acontecimientos vividos en el cementerio de Santiago, en donde habría habido un siniestro, se habría intentado quemar el mausoleo que recuerda justamente la memoria de Jaime Guzmán. Incluso habíamos tenido algunas imágenes que vimos a través de la televisión. Es un hecho absolutamente condenable. ¿Usted cómo lo califica también? ¿Se suma a este repudio? Más que tremendamente condenable, y uno ya inentendible. Han pasado 50 años de todo. Además, no hay nada que uno tenga que mantener el respeto, sobre todo de los deudos. Y lo hicieron también con Carabineros. O sea, para una persona que niña, pues mira, ahora Jaime Guzmán, por supuesto que le duele el alma. Pensar que también, años atrás, también robaron las cenizas de su madre. Así fue. Entonces uno dice, una y otra vez siguen en lo mismo y no se han tomado tampoco las medidas para poder protegerlos. La familia de los carabineros que han fallecido y que están ahí, que por distintas razones, que a lo mejor algunos de ellos pueden haber sido partidarios del gobierno militar, otros no haber nacido en la época del gobierno militar o en contra, pero a pesar de eso no les dio lo mismo, y es más que repudiable, la verdad. No podemos seguir en esa situación, menos después de pasados 50 años. O sea, uno dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir con ese odio, generándole odio a las personas? Son capítulos que ya vimos cerrados, y sobre todo el respeto a los muertos y a los deudos. Ahora, volviendo a la escena nacional y con relación a los temas que guardan relación con esta conmemoración, se ha sabido de que los distintos partidos políticos, sobre todo aquellos que tienen mayor connotación, que tienen figuración a nivel nacional, han tomado distintas posturas con relación a este tema, al tema del hito del golpe cívico-militar. Es así como hubo una negativa, aparte de los partidos de la centro derecha, de ser parte de este acuerdo al cual convocó el presidente Gabriel Boric. Sí lo hizo el expresidente Sebastián Piñera, pero se negó también a ir a este acto que se está desarrollando en La Moneda. Entiendo que ustedes han tomado distancia respecto a lo que hizo la UDI, Renovación Nacional. ¿Cuáles serían las razones que habría detrás de los republicanos para tomar esta postura, y cuál es en definitiva la postura que asumen ustedes? Bueno, claramente nosotros se ha visto que hay un clima de crispación. Se dice que se quiere unir a las personas, pero la verdad es que no se han visto la actitud
de parte del gobierno del presidente Boric, de realmente una manera que fuera de cerrar un capítulo y mirar cómo caminamos unidos los próximos 50 años y 100 años de este país. Eso es una mirada que, a diferencia de lo que hizo en la calle Pou, si uno piensa en lo que fue en Uruguay fue un acto bastante sobrio, en que se unieron distintas personas, distintas posturas, y dieron una mirada diciendo, ya, de aquí en adelante esto no va a ocurrir, y trataremos de cuidar la democracia. Eso no se vio en este gobierno. Por lo tanto los partidos de Chile Vamos no se sintieron representados, porque era validar una sola postura. Nosotros creemos que todas las personas tienen que tener el derecho a tener su propia opinión de lo que ocurrió antes, en el momento del pronunciamiento militar, y finalmente durante el gobierno del general Pinochet. Cada uno tendrá la opinión que quiera, pero no puede tampoco aceptarse que sea una opinión unívoca. Y yo creo que eso es lo que se buscaba, más que una unidad, era realmente que todos adhirieran a un pensamiento político, y eso se consideró que no era lo correcto, por lo tanto se restaron, y en el caso de Chile Vamos ellos suscriben una carta en conjunto. Respecto a la situación de Piñera, bueno, Piñera siempre ha sido con muchos vaivenes respecto a este tema. Definitivamente, si uno recuerda lo que dijo Boris de Piñera, que él lo iba a perseguir por temas de derechos humanos, tanto políticamente como jurídicamente, penalmente, si era necesario. Yo creo que él apostó a él mismo, esa es mi opinión, a una opinión personal, de nada más de resguardar su imagen y poder cerrar el capítulo de que a él lo puedan condenar o lo puedan perseguir posteriormente en un tema de derechos humanos. Así que eso sería, yo creo que, mi opinión. Yo creo que él no pensó un poco en Chile, sino que yo creo que pensó en él y en su situación futura. Ahora, ¿cómo ven ustedes la situación que tiene que ver con los derechos humanos, que más allá del hecho puntual de la intervención militar, y que además hay autocrítica, por supuesto, a la luz de los 50 años, creo que si hay un efecto positivo, lo hemos escuchado acá esta mañana de los distintos personeros que nos han venido a visitar, que hay una autocrítica y se asume de que hubo errores por ambas partes. Pero más allá de eso, ¿cómo ven ustedes el hecho de que se haya violado los derechos humanos de tantas personas, que haya tenido que morir tanta gente, tantos desaparecidos, que haya habido tanta crueldad con las personas que por un pensamiento, por una postura distinta, disentían justamente de las autoridades que llegaron a asumir el gobierno con el golpe militar? Yo creo que siempre las cosas hay que verlas en el contexto que ocurrieron. O sea, el mundo era muy distinto hace 50 años atrás, y eso uno lo tiene que ver bajo ese prisma de cómo eran las cosas y las situaciones tanto internas como externas que se vivían. Las situaciones mismas en el minuto en que hay un pronunciamiento militar, por supuesto que es duro, pero realmente se evitó una guerra civil. Por supuesto que yo creo que sí hubo situaciones que eran absolutamente deleznables, que no debían haber ocurrido, en que definitivamente personas que tomaron medidas o situaciones que yo creo que nadie las perdona y ninguno las justifica. O sea, en eso yo creo que eso representa a la mayoría de la gente del Partido Republicano. O nunca puedo hablar por todos los militantes, pero que sí hemos considerado, y se ha dicho, eso José Antonio también siempre lo ha afirmado, que hay situaciones que sí eran absolutamente reprochables y que por supuesto tenían que ser condenadas, que sí es muy distinto a la situación que se estaba conversando respecto a las personas mayores de 65 años, ese es otro tema. Pero respecto de que sí hubo personas que violaron los derechos humanos y fueron más allá de lo que se hubiera solicitado. Ayer mismo acá se escuchar en un programa donde estaba Hermógenes Pérez de Arce, dice que él se ha considerado, se ha buscado mucha documentación en donde se pidieron y se dieron instrucciones a las personas para que no cometieran, no siguieran tomando actos que eran reñidos con los derechos de las personas. Sin embargo, en un gobierno grande, digamos, hay cosas que pasan, y debió haber sido, creo que ahí se debió haber tomado más medidas en su minuto, y ese fue un gran error, creo, a juicio mío, personal, el gobierno militar, de haberlo condenado y haber apartado rápidamente a aquellas personas que estaban causando daño. Ahora, hay declaraciones también que estábamos revisando justamente de la prensa nacional. La presidenta del Partido Socialista, justamente refiriéndose a ustedes, dice que están en una situación bastante envalentonada y que
a propósito de los resultados, lo ponemos entre comillas, por supuesto, por un tema de respeto, pero nos ceñimos exactamente a lo que la dirigente del partido Botanovich señaló respecto a la situación de ustedes como partido republicano, y que la situación de las altas votaciones que sacaron, sobre todo en la elección de los consejeros constituyentes, los tendría eventualmente en esta situación que los hace sentir como apartados de este hecho, a tomar distancia, y que en definitiva es una situación puntual, que no obedece a un escenario político, y que las cosas podrían efectivamente tener cambios muy significativos en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Cómo ven ustedes esta situación de este cambio notorio que ha habido también, y que nadie puede desconocer, de tanta adhesión que han tenido de parte de la gente, de los chilenos y chilenas, en un partido naciente, en un partido nuevo? ¿Cómo lo han recibido ustedes, y cómo a partir de eso asumen las proyecciones y los desafíos como colectividad política? Bueno, lo primero, con humildad. Uno nunca puede creer, como dice, esas cosas son circunstanciales. En política, en las encuestas, unos van y vienen, uno puede subir, puede bajar. Son cosas que muchas veces ni siquiera salíamos, porque Santo se reía que hay veces que poco menos que si hubiera habido un menos 1% lo habrían puesto en algunas encuestas, cuando nunca reflejó la realidad. Nos enfrentamos también a un voto obligatorio, en que distintas personas entraron a votar que no habían dejado de votar durante mucho tiempo o no habían votado nunca. Por otro lado, uno ha visto la crispación, los errores que se cometieron respecto a la convención pasada, que fue realmente una cosa vergonzosa, que nos debería avergonzar como chilenos, sobre todo por la actitud en que se tomó, de una falta de seriedad total. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos temas, pero las cosas se toman de una seriedad, porque es muy importante. Cuando se discute una constitución es para que se pone rija 20, 30, 50 años, y es posible. Uno ve como en Inglaterra, en otros países, en Estados Unidos, siempre han sido constituciones que han sido permanentes, y este continuo cambio tampoco trae estabilidad al país. ¿Qué es lo que nos llevó? Yo creo que, por supuesto, tener una persona como José Antonio. José Antonio ha sido una persona siempre de una sola línea, siempre clara, siempre ha dicho las cosas de frente, nunca ha querido acomodarse a esta ola que había justamente de la encuestitis, de decir, mira, ¿qué es lo que quiere la gente? O hagamos una reunión, o hagamos un focus group y contestemos de acuerdo a eso. Sino que realmente se ha dicho lo que se cree, lo que se piensa que es mejor para Chile. Entonces yo creo que esa coherencia, esa valentía en decir las cosas, se tradujo en que la gente ahora, que no quería un nuevo proceso, pues no podemos desconocer que no quería un nuevo proceso, definitivamente al encontrarnos que a quién podía elegir, las personas en Chile decidieron optar por las personas del Partido Republicano, y esa es ahora la misión que tienen los consejeros, de poder ser serios, a lo mejor que sea una convención fome, aburrida pero respetuosa, y que podamos generar instituciones y hacer lo mejor posible. Y si queda bien, estupendo, y se podrá llamar en algún minuto a que se apruebe, para poder cerrar este capítulo que también ha sido un paréntesis que nos ha tenido al país en una situación de incertidumbre, y que con eso no tendremos inversiones, la gente no sabe cuál será el camino que se va a tomar. Así que con seriedad se esperará. No se ha tratado de pasar la máquina, se ha explicado, se han presentado las enmiendas, se ha conversado con los distintos actores que están hasta alta hora de la madrugada, como se ha podido ver, uno puede ver ahí y seguirlo en el proceso constitucional ahora del 2023, y definitivamente cuando los votos, uno tiene la mayoría de los votos, la democracia es así, por lo tanto se vota, y al votar, bueno, se verá cuál es la mayoría dentro del Consejo, porque en este caso le dieron la facultad, los chilenos, la confianza en que fueran los que redactaran esta posible nueva constitución. Perfecto, doña Carmen, ha sido muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, José, por compartir estos de poder estar con ustedes hoy día en un día tan especial. Bueno, y esperemos que sea un día tranquilo, mucha gente preocupada por nuestros amigos, familiares que tienen que salir al centro, que están trabajando, que tienen que tomar metro en todas partes, que ojalá para los comerciantes, para nada, que sea un día tranquilo, sin violencia, y que de aquí en adelante miremos al futuro, que eso es lo importante, busquemos las cosas que nos unen y no lo que nos desunen. Así que muchas gracias
encantada de haber estado con ustedes hoy día. Perfecto, nos quedamos con ese mensaje que compartimos también, un mensaje unitario, doña Carmen Domínguez del Partido Republicano. Hasta un próximo encuentro, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, gracias a Dios. Bueno, mientras... ¿Cómo? Mientras preparamos nuestro próximo invitado, vamos a ir con Chilevisión por un segundito a ver qué está pasando en Santiago. A esta hora parece que se mantiene la marcha y estamos con ya estamos con la señal oficial de la Presidencia de la República. Veamos qué pasa en la capital. Somos presente porque somos pasado y solo por eso somos futuro. No es posible olvidar el pasado, pues sería como pretender truncar el futuro. Es esta la memoria en la que habitamos los pueblos nativos y los pueblos profundos de la tierra. En ella, las niñas y los niños están bebiendo alegres en su homenaje su medio litro de leche y la prístina agua de la vida. En las comunidades y en los asentamientos campesinos, hombres y mujeres siembran la felicidad en sus pequeños campos. El pueblo lee y danza, celebrando por fin la dignidad de sus jornadas. Y la cultura es el canto, el tren de la esperanza, la caravana de la vida que despierta al universo. Porque la democracia es más democracia cuanto más popular sea, nos está diciendo usted, compañero presidente. Pero, ¿qué hacer ahora que el vuelo de los pájaros se ha perdido en el oscuro horizonte de la codicia y la palabra democracia es una cautiva en la bóveda del más innombrable de los egoísmos? Sí, tendremos que recuperar la conversación, los consejos de ancianas y de ancianos, tendremos que recuperar los parlamentos, el arte de escuchar. Tendremos que recuperar los bosques de los sueños, los bosques de la memoria, para soñar la savia y la sabiduría de nuestros árboles desaparecidos. Bueno, hasta ahí entonces parte de lo que está aconteciendo. Es bueno también saber qué pasa en Santiago, qué pasa en la capital en este día en que se están desarrollando estas actividades oficiales, como también acontece acá en la ciudad de Punta Arenas. Está fijado para hasta ahora ya se debe estar desarrollando el acto que estaba fijado ahí en la Plaza de Armas frente al edificio de gobierno, con la participación también del Consejo Municipal, don Claudio Radonich, el alcalde delante estaba con nosotros también y nos informaba el sentido que tenía este acto de recordación de las personas que han fallecido, las personas que ya no están o que están desaparecidas, que fue un acuerdo tomado por el Consejo Municipal de Punta Arenas. Y en este momento, entre las muchas personas con las cuales hemos podido compartir sus opiniones, sus experiencias, tenemos a un representante miembro del Tribunal Supremo del Partido Renovación Nacional, que está con nosotros. Él es político, se llama Joaquín Rodríguez. Don Joaquín, muchas gracias en primer lugar por estar con nosotros en la comunicación con toda la región de Magallanes a través de la televisión y la radio en Polar Comunicaciones. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco el espacio que se da también a mi amigo Francisco Sánchez, amigo de muchas batallas, que él está radicado en la hermosa ciudad de Punta Arenas y que hizo el contacto para esta entrevista. Punta Arenas, una ciudad hermosísima a la que espero siempre volver. He ido 3 o 4 veces ya. Una muy preciosa ciudad, muy precioso ambiente, así que un saludo a ustedes y
y con mucho afecto. Qué bueno, don Joaquín, qué bueno que conozca nuestra ciudad y que tenga esa impresión de la ciudad de Punta Arenas, pero vamos a retrucarlo y vamos a preguntarle al revés. Santiago, ¿cómo está Santiago en este momento? ¿Cuál es el clima que se vive? Ya recién veíamos algunas imágenes de la señal oficial que llega de la presidencia, pero en lo que respecta a situaciones de movilización y cómo está el clima por allá. Mira, partamos por el clima, literalmente hablando, el tiempo. Está lindo, llovió en la mañana, pero salió el sol, entonces digamos, el cielo está muy despejado, nublado parcial. Yo tomé metro para llegar, estoy a 2 cuadras del Palacio de la Moneda, yo. A una, en verdad. Estoy en Bandera. Y la gente sacaba fotos en el metro, digamos, en la parte que va, digamos, en la superficie, a la cordillera, porque está blanca, así que bien lindo por ese aspecto. En transporte, bueno, yo llegué recién hace unos 30 minutos acá al lado del Palacio, no hay disturbios todavía, está tranquilo, no. Correcto. Hay corte de tránsito, eso sí, y hay varias calles cortadas, control peatonal. Sí. Varias calles cortadas. Sí, exacto. Y hay un corte peatonal, por así decirlo también, un control que está haciendo Carabineros en Ahumada. Ahumada es a 2 calles de la plaza del Palacio de la Moneda, entonces tienen ese perímetro, ¿no? De hecho, yo para entrar tuve que decir a dónde venía, etcétera. Así que los disturbios aquí yo creo que van a ser mucho más tarde, ¿no? Hay una marcha, pero que va a tomar hacia el norte, que va a partir en Los Héroes y después dobla, creo que unas 4 o 5 cuadras hacia el poniente del Palacio. Así que no creo que haya mayor problema aquí donde estoy yo, espero. Al menos mientras se desarrolla esta entrevista. Por supuesto. ¿Cuál ha sido la postura, la posición que ha tenido Renovación Nacional ante estos 50 años del golpe cívico-militar que podría compartirnos? Bien, bueno, Renovación Nacional tuvo una postura, ¿cierto?, reflejada en los 7 puntos que firmó con Chile Vamos. Esa postura yo creo que representa el sentir de la militancia. Yo, por supuesto, soy miembro del tribunal y hablo exclusivamente a nombre mío en esta materia. No tengo una representación, por así decirlo, oficial de la opinión política de los militantes, pero cargo directivo. Sí, claro. Pero sí creo representar a un sentir dentro que considera importante poner algunos puntos. Por ejemplo, que el quiebre democrático tiene antecedentes que son muy anteriores al 11. Nosotros hace 3 semanas atrás conmemoramos con 6 de los 10 actualmente vivos exdiputados del Partido Nacional los 22 años del acuerdo de la Cámara de Diputados, del 22 de agosto de 1973. La bancada del Partido Nacional eran 34. Actualmente, como decía, quedan vivos 10. De hecho, unos días antes de esa actividad murió el 11º que quedaba, y de ellos vinieron 6 al acto. Fue un acto muy emotivo porque hubo un reencuentro de décadas de muchas personas que no veían a su ex parlamentario, y ellos dieron a conocer su opinión de cómo habían sido las cosas previas al 11. Opiniones, digamos, unos relatos muy crudos, incluso de personas que fueron violentadas y torturadas por grupos paramilitares de la Unidad Popular en los años 72 e inicio del 73. Entre ellos los casos de Juan Luis Ossa y de Maximiano Errázuriz, que con Maximiano, dicho sea de paso, me voy a reunir en un rato más. Entonces, es importante colocar ese punto. El quiebre institucional en Chile es anterior, que la participación de militares en política, que todos consideramos que debe ser
muy, muy excepcional y que ojalá no sea la regla, fue algo que se instaló como regla en la Unidad Popular. Que el Estado de Derecho se quebrantó incluso con el gobierno de Frei Montalva al hacer expropiaciones que no eran pagadas, ¿m? al hacer una clase de reforma agraria colectivista que no entregaba en propiedad los predios a los campesinos, por ejemplo, que era algo que uno hubiese esperado que ocurriera si se iba a hacer reforma agraria, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho en Chile tuvo una triste involución, yo diría que desde el año 67, 68 hasta el 73, y eso es muy importante dejarlo muy en claro, ¿no? Como un antecedente. Bueno, la gente que estará viendo el programa advertirá que yo no nacía para esa época. Yo nací incluso después del plebiscito del 89, yo soy del año 94. Mi papá tenía un año para el 11 de septiembre de 1973. Pero obviamente uno que tuvo el privilegio de nacer con sus bisabuelos, con sus abuelos, tiene cuando niño la maravillosa facultad de saber escuchar, ¿eh? Y de absorber todo. Entonces, obviamente uno se queda con los relatos que cuentan los bisabuelos y los abuelos de uno respecto de cómo fueron esas épocas, de cómo fue de cómo fue todo el periodo de descomposición institucional que parte en el 67, en el 68 y que termina finalmente con su máxima expresión hace 50 años exactos, ¿cierto? Que es con el bombardeo a la moneda y con la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas con el fin de derrocar el gobierno de Salvador Allende, que tanto la Corte Suprema, ¿cierto?, como una de las cámaras legislativas ya había declarado inconstitucional. Entonces, eso es muy importante también, ponerlo en relieve. Ahora, para ir cerrando, porque tenemos también ya otro compromiso desde la perspectiva de las proyecciones, de las tareas pendientes, vamos desde el día 12, desde mañana, a tener que seguir conviviendo, vamos a tener que seguir llegando a acuerdos, vamos a tener que seguir teniendo una participación importante del Congreso. ¿Cómo ve usted que este Chile que se encuentra tan enfermo, tan crispado, porque la democracia chilena no está dando el ancho y nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos esperan que efectivamente nosotros, los que somos adultos, los que hoy día tenemos responsabilidades, hagamos nuestros máximos esfuerzos para poder transformar este país y para poder echarlo a andar con tantas necesidades que tiene? ¿Cuál cree usted que va a ser el aporte que va a realizar Renovación Nacional en esa línea, en la línea de buscar acuerdos? Y bueno, algo que las generaciones más jóvenes, yo tengo 29 años, podemos reprocharle a las generaciones mayores, es que no nos enseñaron, yo admito ser una excepción, pero no nos enseñaron a conversar a los más chicos. Habían temas que no se hablaban, no se habla de religión, no se habla de política, no se habla de sexo, no se habla de básicamente nada trascendente, ¿eh? En mi casa siempre se habló de religión, por ejemplo, y considero que una falta de riqueza inmaterial, espiritual, si se quiere, cultural, al menos, importante no hablar de ciertos temas, y yo nací en una generación en donde sencillamente no se les dijo nunca nada. Entonces pasan por un primer sedazo, que es el sedazo de la escuela, en donde algunos caen, digamos, en redes de discursos muy dañinos, que ponen a chilenos contra chilenos, y yo creo que un primer paso es hacer un primer gran paso, ¿no? Es un cambio cultural para favorecer la conversación y el valor por las instituciones que sostienen a la República, ¿no? Lo mismo pasó en esa época y es lo que está pasando ahora, ¿no? El quiebre de las confianzas para apenas sentarse a conversar.
la idea, la sensación de que sentarse a conversar es derechamente inútil, ¿eh? Yo quiero colocar un ejemplo que es verdaderamente grave. Por ejemplo, el 5 de septiembre del año pasado, cuando al día siguiente de haber ganado el rechazo, Chile Vamos se puso en disposición de conversar y pagó todos los costos. Chaguán, Chalper, Macaya, Hoffman pagaron todos los costos de iniciar un segundo proceso constituyente que llegó a acuerdo en diciembre, digamos a mediados de diciembre del año pasado, ¿no? Ese es un gesto democrático muy importante. Pese a tener un resultado aplastante, sentarse a conversar y comprender de que uno no puede llevarse el resultado para la casa. Pero ¿qué hizo el presidente Piñera 2 semanas después? Indultó a 13 delincuentes y algunos derechamente criminales, riéndose en la cara de Chile Vamos, que le había concedido una negociación, que podrían haber estado en toda la posición de no negociar. ¿Y qué hace eso? Eso radicaliza a la oposición. Entonces después Chile Vamos se queda con el incentivo de no volver a negociar, porque ya saben qué sacan al negociar con el presidente. Le regalan cosas y él después nos castiga, porque eso fue un golpe para Chile Vamos. Quedamos como estúpidos, básicamente, cuando le damos el pase para un segundo proceso constituyente, que era lo que el presidente más quería, y después nos hace esta zancadilla de indultar reos de la revuelta, ¿no? Entonces eso es francamente pisotear las negociaciones. Entonces yo creo que es importante saber reconocer que hay un otro en política, que ese otro tiene intereses, que esos intereses son o pueden ser más o menos legítimos. Es importante cuidar los incentivos para que las negociaciones se den, para que la conversación se dé. Yo creo que eso está faltando mucho hoy en día. Nosotros tenemos la disposición a conversar, a negociar, pero cuando se nos castiga en términos de incentivos, allí entramos a tener serios problemas. Necesitamos sacar una reforma en previsiones, necesitamos dar certeza tributaria, necesitamos dar un montón de acuerdos para volver a tener un camino de progreso, de prosperidad, de unión nacional, pero para eso el gobierno debe aprender cuestiones básicas de negociación, legitimar al negociador, porque al final las acciones del gobierno favorecen a quienes prefieren no negociar con él y ser una oposición mucho más intransigente. Don Joaquín, entonces le agradecemos mucho la amabilidad. Estamos en el tiempo, tenemos un próximo invitado, don Joaquín Rodríguez, político chileno. Él es parte del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, a quien le agradecemos la amabilidad de haber estado con nosotros en comunicación con la gente de la región de Magallanes y Antártica chilena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Que tengan buen día. Vamos a ir dentro de un instante, en algunos segundos, ya con Gabriel Miranda, profesional de Medio Ambiente de la Municipalidad de Torres del Paine. Vamos a hablar del Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. Veamos qué está pasando en el acto central en Santiago, mientras se señala que hay un balance de incidentes. Por el 11 hubo 16 detenidos por hechos del domingo de ayer y 6 carabineros heridos, el balance que entrega la prensa nacional. Veamos qué pasa en Santiago. Nos demuestra qué fuerza tiene Latinoamérica, qué valor tiene, qué deseos tiene de que esto no se olvide y que exista memoria. Insisto, memoria, verdad y justicia. Y solo una palabra más, todos juntos.